Muy buenas tardes para todos. Desde USIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIM Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país, también la mundial, atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello, y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contarán con USIM para defenderlas y apoyarlas. Reitero las buenas tardes para todos, bienvenidos. Las indicaciones a tener en cuenta: cámaras y micrófonos apagados mientras el docente habla. Asistencias a través del chat privado a USIM Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que la grabación se encontrará disponible en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Y luego de la charla podrán realizar las consultas al docente, y dispondrán de 10 minutitos. Le doy la bienvenida al licenciado Cristian von Matuska. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla. Bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver si me confirman si se ve, por favor. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿se me ve y se me escucha? Arranco. Bien. Bueno, a ver. Como decía Carolina, el tema de este ciclo de webinar consiste básicamente en ayudar a la comunidad de emprendedores, ayudar a la gente que está trabajando en algún proyecto, las empresas pequeñas o medianas del medio, organizaciones de todo tipo. Y bueno, con mi equipo de investigación de Deep Learning hemos construido esta serie de webinar, y a mí me toca darles la internacionalización de organizaciones que van bajo el modelo de Industrias 4.0. Es un poco como para ponernos en contexto. ¿Cuál es la idea para hoy? Bueno, es un breve seminario que va a tener 4 partes. La primera justamente trata del contexto actual, ¿no? Un poco quizás una breve introducción a lo que son los negocios internacionales, la situación que se está viviendo en los últimos años. Después pasaríamos a hablar un poco del proceso de internacionalización. ¿Qué significa esto? Son los pasos a seguir para internacionalizarse de manera exitosa. Luego hablamos un poco de la estandarización, vamos a ver por qué es importante, cómo se hace, y digamos hacia el final las conclusiones, lo que quiero que se lleven, los conceptos que me gustaría que trabajen como ideas a futuro. Y bueno, también está después de eso, ¿no?, la posibilidad de contestar alguna que otra pregunta. Bien, entonces dicho esto, pasemos a lo que es el contexto, ¿no? En el contexto actual tenemos ciertas tendencias. Ciertas tendencias se pueden percibir. ¿Por qué? Porque digamos que las industrias han cambiado desde la invención, desde la creación de Internet. ¿Qué pasó ahí? Internet
nos abrió las puertas al mundo, empezó a conectar no solo personas, sino mercados, y no solo tiraba abajo ciertas barreras, ya sea de distancia, ya sea de dinero, sino también podía conectar culturas y se producen a veces cosas que, por ejemplo, de impacto como los idiomáticos. A veces los idiomas pueden ser potenciados a través de aplicaciones que nos ayudan a entender otros idiomas, y la tendencia es que uno puede acceder a muchos y variados tipos de consumidores, si estamos del lado de las empresas, o del lado del consumidor, se accede a muchos más productos que antes no se podía sin el uso de Internet. Entonces, la tendencia general es que los consumidores parece que se van yendo a tener las mismas preferencias. Entonces, esto es, digamos, se está viendo en los últimos años. Entonces, con este contexto, con esta, digamos, introducción que nos mete en el tema, es válido preguntarse cómo es el proceso de internacionalización. ¿Qué es lo que tengo que hacer para internacionalizarme exitosamente? Y esta pregunta se la han hecho las escuelas de negocios en todo el mundo. Esta pregunta ha sido respondida en 3 partes, ¿no? Ahí se ve que yo he marcado mercados. Después las otras 2 las voy a ir tratando. Voy a empezar con la parte de mercados. Entonces, entender el mercado es de suma importancia para internacionalizarme. ¿Por qué? Bueno, veamos. Costos. El tema costos. A ver, yo en mi mercado, si deseo internacionalizarme, quizás tengo muy en claro cuáles son mis ventajas competitivas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser mis costos. Mis bajos costos me hacen muy competitivo. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cómo llego a bajar mis costos? No es una cuestión solo de trabajar con el margen de rentabilidad o digamos, elegir los proveedores más baratos. Eso está bien, eso es posible y ayuda a bajar los costos, pero también consiste en un monitoreo constante de los mismos, también trabajar temas de escala, ¿no? Porque si uno logra generar lo que se llama economías de escala, que es, digamos, mientras más se produce el costo por unidad, se distribuye en esas unidades, ¿no? Ese es un concepto que se llama de las economías de escala. Y ese concepto hace que nos baje los costos y al mismo tiempo nos permite acceder a precios competitivos. ¿Qué pasa? Les doy un ejemplo. Con el tema costos, había una bodega en Mendoza que quería internacionalizarse, una bodega familiar. Y la historia es que, bueno, tenían un buen vino, digamos, ellos sostenían que eran competitivos porque tenían bajos costos. Entonces, a la hora de entrar al mercado internacional, decían, sí, es muy probable que yo pueda competir ahí. Pero ¿qué pasaba? No habían tenido en cuenta una cuestión que hace a los costos, y es los costos de transacción. Ellos decían que elegían, siempre monitoreaban los costos, trataban de negociar bien con el personal y se mantenían bajos, pero había un tema importante que es el tiempo que llega, ¿no? El tiempo de satisfacción que tiene hacia el cliente con el pedido. Y ese lo habíamos estudiado y era 2 o hasta 2,5 veces superior a lo de la competencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así como también hay otras cuestiones relacionadas al proceso de internacionalización, específicamente del mercado, y son las cuestiones de diferenciamiento, de cómo hago para diferenciarme. Y acá también es una cuestión que uno dice, bueno, quizás yo podría invertir en investigación y desarrollo.
y de ahí sacar, bueno, un empaque nuevo para mi producto, o un producto ligeramente distinto al de mis competidores que me hacen diferenciarme. Eso también es parte de diferenciarme, es correcto. Y es correcto saber también y detectar si uno tiene ese nivel de diferenciación o va más hacia la estrategia de costos. Acá la anécdota es cuando había una empresa mendocina que producía, digamos, tenía su fábrica de distintos tipos de gomas. Y las gomas después vio que las podía usar para un calzado. Entonces había diseñado un calzado de goma que arriba tenía una lona y la goma iba tejida en la lona y eran calzados muy livianos, muy baratos y que se empezaban a usar en la parte técnica, ¿no? Pintores, por ejemplo, gente que trabajaba mucho en la intemperie, eran digamos, calzados muy, muy ágiles. Y dice, yo tengo éxito con esto acá, en la región, quizás pueda tenerlo afuera. Entonces, uno hace el análisis y, ¿qué pasa? Ahí hay un problema porque teníamos la organización que producía la goma y después los locales que vendían esa goma utilizada en los zapatos / zapatillas. Y ahí entonces la diferenciación la tenía bien el producto dentro de él, pero había que dotarlo de una marca, ¿no? Y la marca es muy poderosa y no hay que subestimar que si bien uno tiene una empresa con un nombre jurídico distinto, la marca dota de un poder identificatorio muy grande. Entonces eso también a la hora de internacionalizarse es de suma importancia. Y por último, en los aspectos de mercado se encuentra el segmento. Y esto siempre uno lo repite cuando hace capacitaciones y es muy interesante conocer, digamos, los distintos puntos de vista, porque muchas veces uno dice, bueno, a ver, ¿a quién le vendo? Y yo ya sé a quién le vendo. Mi segmento o mi proyecto está destinado hacia un grupo de personas de tales y cuales características, ¿no? Son hombres, son mujeres, tienen tal o cual edad, tal o cual perfil psicológico, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que también lo conozco. Sé dónde compra exactamente, dónde consume mi producto, cómo lo paga. Eso también hace al segmento, hace a conocer a mi cliente, y mientras más cosas sé de él, mejor puedo elevar mi propuesta. Y la anécdota en este caso es, hace unos años, no sé si se acuerdan del boom de las cervezas artesanales. Ahí yo tenía un amigo, un colega, que estaba muy entusiasmado con el emprendimiento de las cervezas artesanales, y a él se le había ocurrido mezclar sabores y había logrado unos sabores de cerveza que eran realmente exóticos, como con uva y con miel y limón. Bueno, y la cuestión era que le iba bien con ese tipo de sabores, pero decide él internacionalizarse. ¿Y hacia dónde decide ir? A Alemania. Él dice, no, los alemanes consumen mucha cerveza, tenemos que exportar esto hacia Alemania. Pero ahí le fue muy mal. ¿Y por qué? Le fue mal porque el segmento al cual estaba destinado su producto no estaba en Alemania. Sobre todo porque los alemanes no consideran cualquier mezcla de cerveza como cerveza, sino que tienen una ley específica que, si no cumple con las cualidades alcohólicas, con porcentaje de agua, trigo, cebada, no se considera cerveza y por ende no se puede comercializar como tal. Entonces, desde el vamos fue un fracaso. Entonces, la importancia también de conocer el segmento. Sigamos un poco más.
Veamos entonces el tema, ya vimos el tema mercados, ahora pasemos al tema de las estrategias. Las estrategias son variadas, yo les voy a presentar las más usadas a la hora de llegar a internacionalizarse, y estas son 5. Voy a empezar describiendo la de abajo y vamos a ir subiendo. Primero comienzo con las licencias. Y para explicarles el tema de las licencias voy a usar un ejemplo una empresa que estampa remeras con motivos de cultura pop, digamos, ¿no? Entonces, la diseña y estampa las remeras de cultura pop, y entonces, para internacionalizarse, puede optar por una licencia. ¿Qué significa esto? La licencia significa usar esas marcas, esos diseños, cederlos mediante un contrato para que en el extranjero se puedan comercializar. Eso tiene un costo relativamente bajo y un tiempo de gestión relativamente bajo en comparación a la próxima opción que les voy a nombrar, que se trata de exportaciones. Ahí, en ese caso, cambia la cuestión, porque uno podría decir, bueno, quizás yo puedo producir mis remeras con el estampado, armar un paquetito y enviarlo hacia afuera. Eso ya estaríamos entrando en un terreno de exportaciones. Digamos, es un poco más complejo que eso, pero ese tipo de exportaciones lleva un poco más de tiempo, lleva un poco más de papeleo y costos más elevados. Al mismo tiempo, se podría decir, no, quizás yo valoro más la cercanía con el mercado destino, con mi cliente, con mi consumidor, y puedo invertir en una filial. Y una filial sería el equivalente a una oficina en el extranjero, por ejemplo, en este caso una oficina que capta las ventas de las remeras en Chile, por ejemplo, y ahí está más cerca del cliente y también tiene cercanía con quizás un proveedor. Entonces, esa es una filial. Obviamente que es una inversión más grande que la anterior y lleva un poco más de tiempo. Ahora bien, si seguimos en la escala, podemos llegar a una subcontratación. La subcontratación es ya tener un aliado afuera, un aliado estratégico que me diga, quizás yo me puedo encargar de tu distribución. Entonces, yo lo que hago es mandarle, digamos, exportarle las remeras estampadas para que las distribuya. Y así hay un montón de subcontrataciones que son muy variados, los tipos de contrato que hay al respecto. Luego tenemos la inversión directa, y esta es la más costosa y la que mayor tiempo lleva, pero significa llevar el negocio, llevar el proyecto, la organización al extranjero. Y, digamos, en este caso los diseñadores de remeras, se traslada el equipo creativo, se trasladan las máquinas que hacen el estampado, se trasladan las oficinas administrativas, o sea, la inversión directa y total en el extranjero. Bueno, entonces, teniendo este pantallazo, podemos ir al último punto que es básico para la internacionalización, y es las tecnologías de información y comunicación, las que se llaman TICs, ¿no? Y bueno, mis colegas seguro que les han hablado muchísimo de diversas tecnologías, de diversos software, máquinas, y todavía queda en esta semana una charla más al respecto. Digamos que las TICs son el sistema nervioso de las organizaciones, pero no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. O sea, digamos, es lo que nos sirve para comunicarnos, lo que nos sirve para bajar los costos, lo que nos sirve para controlar. Entonces, ahí radica el verdadero poder de las tecnologías de información, y yo les voy a hablar de algunas cuestiones muy importantes con las cuales
con el uso de las tecnologías se pueden calcular de manera muy interesante. Una de ellas es el tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, tiempo de ciclo es un concepto técnico que yo se los voy a explicar ahora de manera muy sencilla. O sea, la idea de esto es saber cuánto tiempo tarda un proceso mío dentro de la organización. Y ese proceso tiene que ser clave, ¿no? Hay procesos que son claves. Y, por ejemplo, lo que se llama el lead time, digamos, el tiempo que yo tengo de respuesta hacia mi cliente cuando me entra un pedido, ese es un tiempo clave que hay que medir, que hay que saber cuánto tiempo es. ¿Por qué? Porque en realidad todos sabemos que el tiempo es dinero. Entonces, mientras más acorto esos tiempos, mientras mejor gestiono esos tiempos, optimizo mi negocio. Pero para eso hay que conocer los tiempos, para eso hay que calcularlos y para eso existen muchas herramientas que vimos a lo largo de los webinars que nos ayudan a conocer estos números. Otra cuestión muy importante es el tema del benchmarking, que viene del inglés y significa análisis comparativo de la competencia. ¿Qué es un análisis comparativo de la competencia? Es decir, bueno, a ver, si yo, demos un ejemplo, ¿no? Si en mi negocio los últimos meses he sufrido una caída en las ventas, entonces yo puedo decir, bueno, en mi negocio he sufrido una caída de ventas, y puedo decir, bueno, esto debe ser una caída generalizada de la demanda, debe ser una crisis, entonces no es culpa mía. Pero si quizás yo puedo acceder a una base de datos de mis competidores, en los cuales yo pueda ver cómo han ido sus ventas, cómo han ido evolucionando, quizás yo me pueda dar cuenta que mi caída fue mucho más grande que aquella de mis competidores. O quizás, en el peor de los casos, quizás ni siquiera les cayó las ventas y entonces ahí ya está claramente puertas adentro, hay que mirar qué pasó y dónde está el error. Y el benchmarking no solo es en ventas, sino se puede hacer en los procesos, como les explicaba antes, con los tiempos de ciclo, se puede hacer en diversas cuestiones relacionadas al personal, la mano de obra, la visibilidad de la marca. Ese es el poder del benchmarking, del análisis comparativo, y ya lo vamos a retomar esto un poco hacia el final de la presentación. Bien, ahora tenemos que hablar un poco de negociar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un proceso de internacionalización, no podemos esquivarle a negociar ciertas cosas. Y la negociación tiene que ser exitosa, si no, ¿para qué nos metemos, no? Entonces queremos que sea exitosa. Y para que sea exitosa, nuevamente están estudiados los casos y significan 3 pasos. El primero comienza en la preparación, cómo me preparo. El segundo, qué actitudes tengo que tener a la hora de negociarme. Estoy sentado en una mesa de negociación, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y después el cierre. Vamos a ver los 3 pasos con ejemplos, digamos, cada uno, para que se lleven una idea. Yo cuando hablo de preparación para negociar siempre pongo este ejemplo de la pizza, ¿no? Porque me parece muy gráfico y me parece que, digamos, así se entiende mejor. Entonces, ¿cómo me preparo para negociar? Bueno, a ver, hay 2 maneras de plantear una negociación. Yo puedo plantear una negociación adversarial, que significa yo quiero sacarle la mayor cantidad de porciones de pizza al otro y el otro hace lo mismo, entonces nos encontramos en una negociación agresiva y competitiva, o podemos plantear una negociación basada en intereses. ¿Qué significa esto? Es tratar de descubrir los intereses de ambas partes y llegar al mejor acuerdo posible. Veamos la diferencia. Por ejemplo,
yo puedo decir, a mí me gusta comer mucho y entonces necesito más porciones, y quizás quiero 6 porciones. Y hay 8, bueno, entonces la otra persona le quedarían 2. Pero quizás la persona esa dice, sí, yo con 2 estoy muy satisfecho, pero necesitaría algo para tomar, una cerveza. Entonces, la persona dice, sí, por supuesto, yo no tomo cerveza, entonces te cedo mi cerveza y obtengo más porciones de pizza. Y ambas partes están, digamos, contentas con el trato. Entonces, un poco salir de la problemática y ver las cosas a nivel más macro ayuda mucho a una negociación más exitosa. ¿Cómo sigue esto? Bueno, me tengo que seguir preparando para negociar. Una vez que estoy en esa mentalidad, tengo que buscar lo que se llama una mejor alternativa antes de la negociación, ¿no? Que lo pongo ahí como, lo planteo como una cartita, como un as. Una mejor alternativa antes de la negociación. ¿Y qué es esto de la mejor alternativa antes de la negociación? Bueno, digamos, antes de sentarme a negociar, tengo que tener en claro ciertas cuestiones que me van a dar poder, me van a dar seguridad, me van a dar tranquilidad, en definitiva, y me van a dar el marco general de mi éxito en la negociación. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un pallet, ¿no? Pallet, una unidad logística, un pallet de vino que quiero exportar, por ejemplo. Y ese pallet de vino, cuando me siento a negociar los temas de los términos, digamos, del contrato, yo bien no sé en dónde pararme si no tengo mi MAAN, ¿no? Y esta mejor alternativa podría ser, en ese caso, ubicar ese pallet con todos los vinos en el mercado interno. Entonces, si yo no puedo exportarlo, lo ubicaré en el mercado interno bajo ciertos términos de distribución, de precios. Entonces, tener en cuenta esos términos durante la negociación me va a dar el marco que necesitamos, que llamamos MAAN, ¿no? Mejor alternativa. Ahora bien, pero la cuestión sigue. Yo me puedo seguir preparando para la negociación, pero también puedo llegar a necesitar un agente. Y esto, el tema del agente de negociación es un tema muy interesante porque no siempre se necesita un agente, y entonces la pregunta es, ¿cuándo se necesita un agente? Bueno, básico es, a ver, si no tengo el agente, mi negociación puede llegar a ser inferior o no exitosa, entonces probablemente sí necesite el agente. Pero ¿cómo saberlo? Bueno, el agente tiene que ser una persona que tiene conocimiento, ya sea legal o técnico, de una negociación en particular, alguna experiencia demostrable que ayuda más al éxito que si no estuviese uno lo tuviese que hacer solo. Pero, digamos, hay que evaluar muy bien el uso de un agente porque no siempre es necesario y además tiene un costo. Bien, a veces también el agente, digamos, es usado por la contraparte. O sea, uno se sienta a negociar y tiene que descubrir si la contraparte tiene autoridad. Porque, ojo, a veces uno invierte tiempo y dinero y disgustos en una negociación que la persona del otro lado no tiene ningún poder de decisión y que lo único que hace es dilatar el proceso. Entonces hay que descubrir siempre quién es la verdadera persona que toma las decisiones. Bueno, suponemos entonces que ya nos preparamos, conseguimos nuestra MAN, nos sentamos a negociar, ya sea física o virtualmente, y vemos que existen fenómenos psicológicos durante la negociación. Y estos se los quiero presentar los más comunes como para que se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque estos fenómenos psicológicos se producen en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro pueden actuar como trampas psicológicas o pueden ser una herramienta útil. Entonces es bueno conocerlos. Veamos uno. El anclaje. El anclaje es un fenómeno psicológico muy interesante que se da en las negociaciones, o sea, está estudiado
que existe un anclaje en ciertos términos, en ciertas condiciones de la negociación. Por ejemplo, si durante una negociación se habla de un precio o de unos tiempos de entrega o de unas cantidades, digamos, se produce un anclaje en el momento que la persona dice o emite esa condición. Entonces ahí el cerebro lo toma como una referencia y después la negociación va en función a más arriba o más abajo de esa referencia. Y esto está comprobadísimo, está estudiadísimo. La mayoría de las negociaciones terminan alrededor de ese ancla. Y puede haber precios ancla, puede haber tiempos ancla, etc. Entonces es bueno saber muy bien, y como les decía, la MAN, ¿no? La preparación previa, nos ayuda con este tema. Principio de contraste. El principio de contraste es aquel principio que se da cuando contrastamos dos o más opciones. Veamos un ejemplo. Quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia de ir a comprar un auto o acompañar a alguien para elegir una oficina o un inmueble. Esos son los ejemplos más típicos. Y ahí se produce lo siguiente: el vendedor empieza mostrando el primer producto, ¿no? Por ejemplo, una oficina, y muestra la oficina, la primera oficina, y es un desastre, es antigua, le faltan cosas, está medio destruida, y tiene un precio relativamente caro de alquiler. Entonces, uno la descarta inmediatamente, ¿no? El cerebro empieza a actuar y dice, no, eso no. Vamos a la segunda. La segunda ya tiene el mismo precio que la anterior, pero las prestaciones son mucho mejores, ya está más cuidada. Y después la tercera, que tiene un precio un poco más elevado que la anterior y es fantástica. Entonces, uno dice, no, yo quiero la tercera. O tiende a decir, quiero las prestaciones de la tercera, aunque el precio no me convenga, y así empieza el cerebro a maquinar. Entonces, ese es el principio de contraste. Entonces, los vendedores juegan muy bien con eso y se sabe muy bien. Entonces, es bueno conocerlo. Y por último, otro fenómeno que se da muy común es que se pierda la visión de conjunto. ¿Qué significa esto? Significa que a veces en un proceso de internacionalización que tiene tantos pasos, que por ahí es un tema que intervienen muchos actores, uno se pierde, se empieza a enroscar en detalles, se empieza a ver mails van, mails vienen, con una persona en particular, y cuando queremos acordarse empasta una situación, y lo que queremos hacer es llegar a un acuerdo. O sea, para eso estamos negociando, y justamente ambas partes se sientan porque buscan algo que les va a beneficiar a ambos. Entonces, no perder la visión de conjunto en este tipo de cuestiones es clave. Bien, y en el cierre, les decíamos que había 3 pasos de la negociación exitosa. El cierre es uno de ellos. Y el cierre significa, firmemos el contrato. Ya negociamos, ahora hay que asentarlo en un documento legal. Bien, acá siguen las cuestiones importantes porque en el mundo, ¿no? En el mundo hay diversos sistemas legales que son el derecho continental, civil law en inglés, y el derecho anglosajón, common law. A ver, el derecho continental, civil law, Argentina. Un ejemplo, Argentina. Tenemos código civil, tenemos código comercial, y nos atenemos a ese marco legal, ¿no? Eso se le llama sistema legal. En el derecho anglosajón es distinto porque trabajan con la jurisprudencia. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros tratamos de cubrir con el derecho continental, digamos, todas las cuestiones relacionadas al comercio, en este caso, y cómo enmarcar ciertos caminos legales para que no haya problemas a futuro. En cambio, el derecho anglosajón dice, analiza la jurisprudencia, ve casos anteriores y cómo
cómo se ha comercializado exitosamente, entonces aplica ese tipo de juicios, ese tipo de decisiones a los actuales y futuros contratos. Entonces, esos son dos sistemas, digamos, muy distintos. Y si los vemos a nivel mundial, realmente, digamos, lo azul, quizás ahí está muy chiquito, pero yo se los digo, lo azul es lo que sería el civil law, y, o sea, el derecho continental, y el resto es como una mezcla entre, digamos, derecho anglosajón y derecho continental. Pero más o menos la mitad del mundo, mitad y mitad, están repartidos. Bien, ¿qué significa esto de nuevo? Bueno, para cada bien, servicio o propiedad real hay una particularidad. Entonces, les cuento en general cómo es. Los bienes sí tienen un nomenclator a nivel internacional. Todos los bienes de todos los países, o la mayoría de los países del mundo que comercializan, usan leyes uniformes, que se llaman. O sea, hay una manera de comercializar bienes. Después tenemos la parte de propiedad real, inmuebles y servicios. Y ahí ya está un poco más dividida, está un poco más peleada la cosa, porque tenemos los dos sistemas legales, el anglosajón y el continental, compitiendo en esos dos aspectos. Entonces, decimos que existe una tensión contractual. ¿Qué significa esto? A ver, firmar un contrato, negociar, todo eso lleva tiempo, lleva dinero, necesita de expertos a veces, uno se invierte tiempo y angustias y cabeza y deja de hacer otras cosas para hacer eso, ¿no? Entonces todas esas cuestiones se consideran tensiones contractuales, ¿no? Se llama a todo eso tensiones contractuales. Y uno podría decir, bueno, pero ¿existe una manera de que no haya tanta tensión contractual? O sea, ¿existe el contrato perfecto? Lindo sería, pero les adelanto que no existe. Pero sí existen unos avances al respecto que nos ayudan a, bueno, progresar en ese sentido. Veamos. Los escoceses proponen los contratos esbeltos, ¿no? Se está empezando mucho a usar en la práctica comercial el lean contracting, ¿no? Los contratos esbeltos, que son aquellos contratos que enfatizan, digamos, los negocios, tienen como prioridad los negocios, en vez de las partes legales, un montón de detalles que solo hacen que mis ideas sean frenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto del lean contracting? Bueno, les traje un ejemplo. No sé si se acuerdan de Anheuser-Busch InBev, la fábrica de cervezas, y Beralia, que acá es una de las pocas productoras de botellas de vidrio. Y entre estos dos actores es muy importante que haya un contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos necesitan, ¿no?, de sus insumos, es importantísimo, y el contrato tenía esta extensión, ¿no? Miren cuántos anexos y 23 páginas de contrato tratando de cubrir todas las eventualidades. ¿Qué pasa si hay un derrame de líquidos? ¿Qué pasa si la botella viene fallada? ¿Qué pasa si demanda cae? ¿Quién se hace responsable si hay un hurto? Etcétera, etcétera. Entonces, anexo, anexo, anexo. Bien. ¿Cómo resolvieron esto? La misma situación, los escoceses eran la misma empresa, o sea, una empresa que vendía cerveza, tenía que negociar con los proveedores y usó un contrato lean, ¿no? Un contrato esbelto. Una página más un anexo. Y ustedes dirán, bueno, pero no puede ser. O sea, o estaba escrito muy chiquito o algo pasa ahí. Bueno, veamos un par de frases que se usaron para lograr esto, que es un contrato real. Ambos fueron contratos reales. Bien, una de las cuestiones era hacer referencia a la ley general. ¿Por qué? La ley general
digamos, leamos un poco. A ver, dice, hemos acordado entonces sobre los elementos esenciales de nuestro contrato, dejando así los términos y condiciones por nosotros considerados como no esenciales, regulados por la ley general, ¿no? Implicando dichos términos como resulten. Esta primera parte hace referencia a que si nos olvidamos de algo, que es todos los anexos y todo lo que se usaba, digamos, en el contrato más largo, se regula por una ley general, por el Código Comercial, por ejemplo, que ya está escrito, ya está establecido, ya está pensado y no hace falta, digamos, repensarlo. Veamos la segunda parte, el tema de las duraciones. Las duraciones suelen estar relacionadas a una cantidad de tensión contractual, como les decía, enorme, porque se me vence y hay que agregarlo al calendario comercial, y si se me vence el contrato, tengo que negociar otro, y querrá la otra parte negociar el otro, ¿bajo qué términos? Entonces, acá existe una propuesta, ¿no?, que dice, no hay duración mínima del acuerdo, las partes simplemente continuarán teniendo relaciones comerciales por tiempo indefinido, siempre y cuando esto sea mutuamente beneficioso. Es una manera muy elegante de reducir la tensión contractual. Pero, y ahí les pongo los perritos que se pelean por el hueso, pero uno es humano y el ser humano por ahí tiende a las disputas. Y por más que uno use toda esta preparación, la negociación exitosa, por ahí surgen disputas. Entonces hay que tratar esas disputas. ¿Y cómo se tratan esas disputas? Bueno, se hace, en el contrato se agrega lo que se llama una cláusula contractual. Una cláusula contractual y se las denomina cláusulas contractuales, como por ejemplo las ADR, que vienen de inglés y en castellano significa resolución alternativa de disputas. Veamos un ejemplo de una resolución alternativa de disputas. El arbitraje. El arbitraje es un ADR y es muy usado en nivel internacional, pero muy poco usado a nivel nacional y muy poco conocido. Entonces, a la hora de internacionalizarse, uno lo tiende a dejar de lado. El arbitraje, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente es una cláusula contractual consensuada de que si hay una disputa, que se resuelva primero, antes de ir a un, digamos, un juicio internacional, una corte extranjera o algo complejo y costoso, que se dirima mediante arbitraje, que significa, tenemos un juez puesto de manera privada y parte y contraparte que exhiben, que muestran sus pruebas al juez, y el juez determina, un juez experimentado en comercio, determina el resultado de esa disputa, quién tiene razón. Otra cláusula que se usa mucho es la mediación. La mediación, a diferencia del arbitraje, es una persona se sienta en privado con una de las partes y trata de ver cuál es el problema, sacar sus intereses. Luego esta misma persona, con anotaditos esos intereses, los lleva a la otra parte y les dice, bueno, cuáles son tus intereses de manera privada, ¿no? Y después estudia el caso, los junta los dos y llegan a un acuerdo. Esa es la mediación. Ahora bien, teníamos que hablar de estandarización. Ya dejamos de lado la parte del proceso de internacionalización y hablamos de la importancia de la estandarización. A ver, yo ahí les he puesto 3 organizaciones distintas. Les voy a explicar cada una de ellas. Están las 3 muy ligadas a la estandarización. Y bueno, les explico, digamos, empiezo por la ISO, ¿no? La ISO es la Organización Internacional de Normalización. ¿A qué se dedica la ISO? Bueno, se dedica a generar ciertas normas para varias industrias y puntos clave dentro de esa industria, y haciendo referencia a
estándares, ¿no? Tratando de estandarizar a nivel internacional ciertas cuestiones. Les doy un ejemplo. Gestión de la calidad, ¿no? Se usa la norma 9001 del 2015, gestión de la calidad. Esa norma plantea los lineamientos, las sugerencias de cómo tienen que ser gestionados los procesos dentro de la organización para que exista calidad. Así como está la norma esa de calidad, existe también la norma medioambiental, la 14001. La 14001 también estudia los impactos ambientales que se originan con mi actividad económica, que siempre tiene algún impacto ambiental, y propone cómo minimizar esos impactos, ¿no? Esa es la 14001. Y después también hay un montón más. Hay la 22.000 sobre la seguridad alimentaria. Y bueno, todas esas cuestiones en el ámbito de la internacionalización es importante y algunas veces es un requerimiento de la contraparte. Antes de las ISO, antes de que ISO se hiciese famosa, de que fuese adoptada, digamos, por el mundo, estaban las normas IRAM. Y las normas IRAM del Instituto Argentino de Normalización y Certificación se asoció con ISO y ahora toma la gestión de las auditorías y de las capacitaciones relacionadas a las normas ISO. GS1 me falta explicar, ¿no? GS1 es una organización, es una fundación internacional, digamos, tiene mucha sede en el mundo, que vela por la estandarización de nomenclaturas de los productos, de los bienes. Y entonces así uno puede identificar de manera internacional sus bienes. ¿Y qué significa esto? Bueno, tiene varias ventajas, entre ellas la gestión del inventario, la gestión eficiente del inventario, minimización de costos logísticos, y con esto se genera trazabilidad no solo nacional, sino internacional. Entonces, ese es GS1. Y hay diferentes tecnologías para hacer eso, ¿no? Tenemos código de barra, IFR, etc. Bien, esto sería el tema de las organizaciones estandarizadoras. Entonces, hablamos mucho de estandarizar, pero tenemos que entender que estandarizar significa hablar de procesos. Hay que hablar de procesos. Entonces, ¿qué es un proceso? Bueno, ustedes quizás conocen la palabra organigrama, que en varias organizaciones se usan los organigramas, que básicamente es una estructura de la organización planteada por áreas, por lo general, que dice, bueno, finanzas, recursos humanos, acá está producción, ventas, ¿no? Esas son áreas. Pero, ¿qué es lo que representan ahí? Función A, B, C, D. Pero hay que ver también a la organización a través de procesos que son de manera transversal a las áreas. Por ejemplo, un proceso transversal es una orden de compra. Desde que el cliente compra algo en un portal web, se activa una serie de procesos, área de finanzas, área de stock, de mercadería, área comercial, dónde se compró y a quién le corresponde la comisión, área de marketing. Todas esas áreas de repente tienen que trabajar en ese proceso y yo lo que tengo que saber es justamente cómo va ese proceso. Y esos procesos son los que se pueden auditar, los que se pueden gestionar y los que se pueden medir, porque todo lo que se puede medir, ¿no? Se puede gestionar y hacia allá va esta idea de webinar, ¿no? Entonces hay que pensar en procesos, es importante, sin dejar de lado las áreas, ¿no? Estandarización obviamente nos lleva a pensar en clúster. Y esto del clúster, ¿para qué sirve un clúster? ¿No? Bueno, ¿qué es un clúster y para qué sirve?
Ahí yo les puse algunos ejemplos de clúster, pero básicamente las organizaciones, cuando digo organizaciones siempre digo empresas, ONG, emprendedores, digamos, organizaciones en general se tienden a agrupar para tener ciertos beneficios, para tener ciertas sinergias. Ahí les puse algunos ejemplos. Polos TIC, incubadoras de empresas, parques industriales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque a veces se producen ventajas de estar organizados de esa manera. Digamos, los proveedores van a una zona y proveen a todos, o por ejemplo se juntan para pedir, digamos, en función a una representatividad, etc. Y este tema de los clústeres puede ser visto, digamos, verticalmente, o sea, yo puedo quizás hacer una integración hacia arriba, hacia abajo, diciendo, bueno, yo trabajo con ciertos puntos de venta, quizás tendría que conocerlos más y decir, bueno, quizás pueda llegar a un acuerdo publicitario y poner cierta merchandising ahí en el punto de venta para promover mi producto, o al mismo tiempo puedo pedir financiamiento a ciertos proveedores a través de productos que me den stock, y se genera, digamos, una sinergia en ese sentido. Otra manera de verlo son aquellas integraciones horizontales, ¿no? Y estas son muy interesantes también porque plantean la competencia, o sea, no la competencia, sino la competencia. Y la competencia es, digamos, está bien, yo tengo mis competidores, pero puedo trabajar juntos para lograr un beneficio, para tener un fin común, como por ejemplo sería exportar, ¿no? A veces llenar un container de mercadería es caro y quizás de a dos se puede lograr. Entonces, esos conceptos para mí son claves y me gustaría, digamos, que empiecen a trabajarlos, a pensarlos. Bien, entonces, a modo de conclusiones, a ver, ¿qué es para mí lo importante? Bueno, hablamos de pensar en procesos. Entonces, identificar qué procesos son claves en la organización, quiénes son los responsables, cómo se pueden hacer para medirlo. Hay muchas tecnologías que existen para ello, digamos, cada rubro, cada emprendimiento será una cuestión particular. Yo esta presentación la hago muy en términos generales, por supuesto, pero para cada organización habrá que tomar determinadas medidas distintas. Entonces, pensar en procesos y gestionar los mismos. Después, la comunicación eficiente, dice ahí, habilita la internacionalización. Claro, a ver, los gerentes, la actividad gerencial, el 90% es comunicación. Uno se la pasa diciendo qué tiene que hacer la persona, qué, cuándo, dónde, cómo. Y eso tiene que ir bien afilado. Y la comunicación internacional, obviamente que está, si nacional es un problema, internacional es un desafío aún mayor. Pero como les decía, teniendo en cuenta esas herramientas que les mostré, digamos, nos evitan muchos errores. Y bueno, después ahí saltamos a generar o ser partícipe de un clúster. Claro, a veces quizás ya hay un clúster, ya hay una agrupación de la subindustria, si se quiere, que está funcionando. Habría que ver, y si no, bueno, generar una, que se acercan las personas que quieren internacionalizarse y se ponen de acuerdo porque están en el mismo rubro y trabajan juntas para lograrlo. Y bueno, aplicar el benchmarking, lo que les decía, era, aplicar el benchmarking era, digamos, manejar esa información del sector para la toma de decisiones y lo que significa. Por un lado, yo también quiero saber cómo le va a la industria, pero tengo, digamos, que estar dispuesto a dar, ¿no? A dar cierta información y recibir otra. Y esas son, digamos, las ideas más importantes que quiero que se lleguen. Bueno, ya con eso creo que estamos. Muchas gracias por su tiempo. Ahí les dejo mis datos, porque, a ver, quizás después se les ocurre alguna pregunta o
o quieren hacer algo más privado, algo, digamos, que es más confidencial, bueno, se las responderé por ese medio. Y bueno, también quería agradecernos a la UCIM por la posibilidad que nos ha brindado como equipo de investigación de la UNCUYO, bueno, capacitar al medio, digamos que es una tarea sumamente importante en este tiempo sobre todo. Muy bien, Cristian. Podemos habilitar micrófonos de forma ordenada para hacer consultas. Si no, a través del chat pueden escribirlas y yo las transmito al docente. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Sí, quizás son muchos conceptos, muchas cosas, pero bueno, esto queda, lo bueno es que queda grabado, me decías, Carolina, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, va a quedar en el Claro, ahí YouTube. la gente puede retroceder, repetir y usar alguna, no tienen ni siquiera anotar los datos. Bien, Anita dice muy buenas charlas. Mariano, muy claro, muchísimas gracias. A vos. Sí, digamos, traté temas muy complejos, los bajé mucho para que, digamos, sea lo más extensa posible, porque ya les digo que cada rubro tiene su particularidad, ¿no? Y estas son las charlas más generales. Yo te consulto por una de las preguntas que hay en el chat, si en el turismo se puede aplicar todo lo que has transmitido. ¿En el, perdón? En el turismo. Sí, por supuesto, sí, sí. En el turismo, a ver, el tema, a ver si lo tenemos acá. GS1, por ejemplo, hace certificaciones, digamos, hace capacitaciones y aplica tecnologías para los tickets, ¿no? Tickets con ciertos códigos QR que producen trazabilidad y se va, por ejemplo, en el sector turístico cuando se hace alguna expedición, alguna excursión con varios puntos, ahí existe de esa manera, ¿no? Dar un seguimiento al proceso, ¿no? Que volvemos al tema procesos. Después también tenemos las normas ISO relacionadas al turismo, pero está supuestamente relacionadas a la hotelería, a los spa, la sistema de calidad, digamos, es para todas las industrias. Sí, sí, es un tema, digamos, internacional. Justamente el turismo es súper internacional. Muy bien. Esteban consulta, ¿qué título ostenta una persona que se ocupe de estos temas? ¿De un comercio exterior? Es muy variado, o sea, yo hablé, digamos, de temas legales, de temas de gestión, de temas de estandarización, de temas informáticos. Digamos, hay expertos en cada área, ¿no? Un licenciado en comercio exterior o, digamos, una persona que tiene experiencia en comercio exterior, tiene conocimientos relacionados a la logística, al despacho de aduanas, ciertas cuestiones que son útiles, pero digamos que tienen que ser complementadas siempre con la parte o legal o la parte de optimización logística, ¿no? Porque a veces todos los traslados tienen un costo y cómo tiene que ser el costo y las unidades logísticas y el papelerío, y cuando uno quiere acordar, digamos, la internacionalización es interdisciplinaria y uno no puede cubrir todas las aristas, ¿no? Siempre tiene que abocarse a una y después complementarse en equipo. Bien, ahí han comentado, bueno, felicitaciones, excelente exposición. El segmento de perfil de cliente con perfil de producto, muy bueno. Bueno, gracias. ¿Algún ejemplo o algún tip o algo que quieras resaltar de los conceptos brindados?
Bueno, yo más que nada, esto es lo que quiero que quede muy en claro. Digamos, la clave acá, es digamos, el común denominador para cualquier empresa que quiere, digamos, dar el pasito, y no hace falta irse muy lejos, sino internacionalizarse acá a los países limítrofes, es pensar en procesos, es estandarizar, es relacionarse con otras empresas con la misma problemática, y justamente no ser cerrado, sino que aplicar, compartir ciertas informaciones, ciertos datos, para que después uno busca al experto. Uno, digamos, si hay un problema legal o si hay un desafío logístico, se resuelve con un experto y específico en ese caso, pero primero hay que hacer esto, trabajar estos aspectos. Bien. Liliana consulta, cuando hablaste de mediadores, por ejemplo, yo llevo mi producto a otro país, ejemplo Chile, ese mediador, ¿de dónde es? No, el mediador, a ver, agentes, el uso de agentes para negociar, creo que hace referencia a eso, porque mediador, digamos, en general, digamos, dependerá de la cadena de valor y de la industria que uno se mete, pero, a ver, el agente que puede cumplir una función de asesoría o, como les decía en el ejemplo anterior, de despachante de aduana, consultor, etcétera, ese agente es cualquier persona, está trabajando en cualquier organización que puede estar en Chile o puede estar en Argentina, no, digamos, los requerimientos son para ambos lados, son conocidos, ¿no? Si no, no, varían de país en país, pero si uno va a negociar con Chile hay ciertas cosas que las manejan ambos. Perfecto. ¿Alguna otra consulta más? Si no, me la mandan por mail cuando se les ocurra. Leandro Olguita dice, como licenciado en Comercio Internacional, coincido que la internalización de un producto puede conllevar la participación de un licenciado en Relaciones Internacionales y otros rubros como los indicados. Claro, sí, sí. Sí, sí, y hoy en día, digamos, todo está muy especializado. La parte informática, la parte de Industrias 4.0, como verán, es un mundo, y aplicar cada tecnología también requiere, ¿no?, de una expertise específica que, bueno, hay que ver cada caso en particular para brindar una solución. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Ha sido una charla sumamente interesante, con muchísima información. Nos gustaría, por supuesto, saber mucho más. Ojalá volvamos a tener la oportunidad de escucharte en otra charla. Agradecemos tu tiempo y bueno, la exposición. Sí, muchas gracias a ustedes, USIM y público, ¿no? Un placer estar con ustedes. Bien, muchísimas gracias entonces a todos los que asistieron. Recuerden que encuentran el video en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza, y pueden seguirnos a través de las redes YouTube, nos pueden seguir en Instagram o en Facebook, USIM Capacita, allí podrán encontrar más oferta educativa. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.